Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prepson. El día de hoy vamos a continuar en el inciso H de la página 128 de su libro, pero antes de eso los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido que iremos subiendo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. El inciso H tenemos los siguientes datos: C es igual a 73, F es igual a 48 y G es no conocemos. Entonces, vamos a dibujar primero nuestro triángulo rectángulo. Entonces, dibujamos nuestro triángulo y vamos a ubicar los datos en la figura. Entonces C es la hipotenusa, C es igual a 73. El lado F, ese cateto es 48 y este otro cateto G no conocemos, entonces es el que vamos a querer calcular. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a los otros dos catetos al cuadrado. Entonces sería F al cuadrado más G al cuadrado. Entonces C ya sabemos cuánto vale, es 73 al cuadrado. Eso es igual a F al cuadrado y F es 48. Entonces 48 al cuadrado más G al cuadrado. Entonces 73 al cuadrado nos va a dar 5339. Y eso va a ser igual a 48 al cuadrado. Nos va a dar 2304 más G al cuadrado. Y vamos a pasar este 2304 hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 5329 menos 2304. Y eso es igual a G al cuadrado. Entonces, al efectuar esta resta, nos va a dar 3025. Eso es igual a G al cuadrado. Entonces, despejando, G va a ser igual a la raíz de 3025. Y eso es igual a 55. Entonces, por lo tanto, G es igual a 55. Entonces, ahora vamos a calcular las razones trigonométricas para este triángulo. Entonces, vamos a tomar este ángulo aquí, agudo, que vamos a nombrar como teta. Entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso es este, F igual a 48. Entonces sería 48 entre la hipotenusa, que es C, que es 73. Luego la función coseno de teta. La función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es este G, y G es 55. Entre la hipotenusa, que es 73. Luego la función tangente de teta es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto es 48 entre el cateto adyacente, que es 55. Luego vamos a calcular las funciones inversas, que es la cosecante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Esta cosecante es la inversa de la función seno. Entonces hipotenusa es 73, cateto opuesto es 48. Luego la función secante de teta. La función secante es la inversa del coseno. Entonces va a ser igual a hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa es 73 entre el cateto adyacente, que es 55. Por último, la función cotangente de teta, que es la inversa de la tangente. Entonces esta está definida como cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y el cateto adyacente en este caso es 55 y el cateto opuesto, que es 48. Entonces así van a quedar expresadas cada una de estas razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Ahora vamos con el inciso I. Tenemos como datos R igual a 165, S igual a 52 y C que no conocemos. Entonces primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Y vamos a ubicar cada uno de esos datos. C, que es la hipotenusa, es lo que no conocemos. Luego tenemos este lado R igual a 165 y este lado S igual a 52. Entonces vamos a calcular este lado C, la hipotenusa. Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado es igual a
los otros dos catetos al cuadrado, es decir, r al cuadrado más s al cuadrado. Entonces c al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Y cuánto vale r? Es 165 al cuadrado, más s, que es 52 al cuadrado. Entonces c cuadrada va a ser igual a, al efectuar 165 al cuadrado, nos da 27.225, más 52 al cuadrado, que nos da 2.704. Entonces c cuadrada es igual a, ahora sumamos eso y nos da 29.929. Entonces, despejando, c es igual a la raíz de 29.929. Y eso es igual a 173. 173. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa C es 173. Y ahora vamos a calcular las razones trigonométricas para este ángulo agudo teta. Entonces, tenemos primero que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso sería este cateto R, que es 165. Entre la hipotenusa, que es C, que ya encontramos que es 173. Ahora la función coseno de teta. La función coseno está definida como cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente sería este lado S, que es 52, entre la hipotenusa, que es 173. Luego la función tangente de teta. La función tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es 165 entre el cateto adyacente, que es S, que es 52. Luego vamos con las funciones inversas. La función inversa del seno de teta es la función cosecante de teta, y esa está definida como hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces va a ser lo inverso de esto. Entonces, la hipotenusa es 173 y el cateto opuesto es 165. Luego tenemos la función secante de teta, que es la función inversa del coseno, y va a ser hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la hipotenusa tiene el valor de 173 y el cateto adyacente, que es 52. Por último, la función cotangente de teta, que es la inversa de la tangente, es igual a cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Es 52 entre el cateto opuesto, que es 165. Entonces, así quedaría expresado para este triángulo rectángulo. Ahora vamos con el inciso J. Entonces el inciso J nos da como datos que L es igual a 3, M es igual a 8 y C es el lado que no conocemos. Entonces vamos a dibujar primero nuestro triángulo rectángulo. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y vamos a ubicar cada uno de los datos aquí en nuestra figura. Entonces C, que es la hipotenusa, no la conocemos. El lado L igual a 3 y M igual a 8, que son nuestros dos catetos. Entonces vamos a encontrar ese lado C usando el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado, es decir, C al cuadrado, es igual a los otros dos catetos al cuadrado. Entonces sería L al cuadrado más M al cuadrado. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a L. ¿Cuánto vale L? Es 3 al cuadrado, más M, que es 8. Sería 8 al cuadrado. Entonces C cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, 9, más 8 al cuadrado, 64. Y al efectuar esa suma nos da 73. Entonces C va a ser igual a la raíz de 73. Y ahora vamos a encontrar las razones trigonométricas para este ángulo agudo teta. Entonces primero, la función seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Es 3. Entre la hipotenusa es ese C que encontramos, que es raíz de 73.
Entonces vamos a multiplicar aquí por raíz de 73 entre raíz de 73 para buscar que no nos quede esta raíz en el denominador. Entonces esta misma raíz la multiplicamos tanto arriba como abajo a esta fracción. Entonces nos va a quedar 3 por raíz de 73, raíz 3 raíz de 73. Y abajo, en nuestro denominador, vamos a tener que raíz de 73 por raíz de 73 nos da únicamente 73. Ahora, la función coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Y el cateto adyacente es, en este caso, 8 entre la hipotenusa, que es raíz de 73. Entonces igual vamos a racionalizar, vamos a multiplicar por raíz de 73 entre raíz de 73. ¿Okay? Entonces vamos a tener que es igual a 8 por raíz de 73 entre, y aquí al multiplicar estas dos raíces únicamente nos va a quedar el 73. Luego tenemos la función tangente de teta. La función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Es 3. Entre el cateto adyacente, que es 8. Entonces va a quedar 3 octavos. Luego vamos con las funciones inversas. La función seno es la cosecante de teta, que es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es raíz de 73 entre el cateto opuesto, que es 3. Luego la secante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es raíz de 73 entre el cateto adyacente, que es 8. Luego tenemos por último la cotangente del ángulo teta, que es igual a el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es igual a 8 y el cateto opuesto es 3. ¿Okay? Entonces así quedaría expresada las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Entonces hasta aquí terminaríamos el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.